Durante el boom del New Metal en los 2000, muchas bandas fueron obligadas a adoptar esta etiqueta para asegurarse un lugar en las radios o en la grilla de MTV. Si bien algunos artistas renegaban del género, entrar en ese circuito garantizaba un piso de audiencia. Es así como algunas de las bandas de este género jamás hicieron New Metal, como por ejemplo Static X. Irónicamente, Static X para muchos es considerada una de las mejores bandas de New Metal, aunque si nos ponemos en rigurosos, siempre hicieron metal industrial. Aún así, es pertinente preguntarnos si efectivamente fue uno de los proyectos más interesantes de esta época o si simplemente estamos ante otro mito generado en los foros de internet. De eso se va a tratar el video del día de hoy, donde haremos un repaso por esta discografía para ver si efectivamente merecen ese supuesto prestigio. Entonces, sin darle más vueltas a esta intro, pasemos al video en cuestión donde les cuento de dónde viene Static X. Esta historia empieza en Chicago con un joven conocido como Wayne Static, quien inició su carrera musical en una banda de New Wave llamada Deep Blue Dream. Datazo, en esta banda estuvo Billy Corgan antes de estar en Smashing Pumpkins. Al poco tiempo Deep Blue Dream deja de existir y en 1994 Wayne forma una banda de thrash llamada Battery junto a su amigo Ken Shea en la batería. Aunque no le fue muy bien que digamos, solamente llegaron a grabar un EP pero no quedó registro de esto. Tras el fracaso de Battery, estos dos amigos se mudan a Los Ángeles para armar otra banda de metal, Drill, que más adelante pasaría a llamarse Static X. Esta parte de la historia es medio rara porque de la nada firman con Warner Music y editan su álbum debut. Mi teoría es la siguiente, seguramente tenían algún contacto pero ocultaron ese detalle para evitar ser llamados acomodados o algo por el estilo. La cuestión es que en 1999 editan Wisconsin Death Trip, el disco que les da la fama. Para entender este álbum hay que dejar algo en claro. Culturalmente fueron considerados parte de la escena new metalera, pero el género que ellos hacían era metal industrial, que para explicarlo de forma resumida es una mezcla entre metal y electrónica. Por eso su primer single tiene riffs pesados sobre baterías medio electrónicas, las cuales sirven como base para que Wayne pueda narrar de forma visceral su relación con las drogas. En una línea similar está I'm With Stupid, aunque en este van intercalando samples de Sorority Babes in Slime Bolorama. Acá podemos percibir la influencia de White Zombie, para decirlo de forma elegante. No solo tiene un sonido similar, sino que también tomaron el recurso de meter cine de terror clase B. Entiendo que esto no es algo que haya inventado Rob Zombie, pero sí fue uno de los proyectos más populares de esa época. Es difícil no encontrar puntos de comparación. Sumado a esto, vamos a tener momentos altamente influenciados por Cold Chamber, como I Am, la cual prácticamente es un robo. Parecidos aparte, el disco puede construir una identidad propia gracias a tracks como Love Dump, donde recurren al humor escatológico tipo Jackass, algo muy propio de esta era donde la gente disfrutaba hacer estupideces y andar en skate. Adentrándonos en el tracklist vamos a encontrar canciones interesantes como Hostelogation, donde usaron el sonido de un partido de ping pong como parte del beat. También está Bleed for Days, una canción un tanto críptica en cuanto a la letra, que según un usuario de Genius es una crítica al machismo. La verdad, esta interpretación es un tanto loca, pero puede llegar a tener sentido. Sacando eso, me gusta cómo mezcla versos medio recitados con un instrumental ambiente oscuro. Esta atmósfera siniestra fue lo que lo separó de muchos de sus contemporáneos. En cierta forma, el sonido de Static X se siente mucho más adulto si lo comparamos con Limp Bizkit o Linkin Park. Lo que hacían era una mezcla perfecta entre ese sonido popular entre la juventud y la cuestión turbia de las raves. Esto se va a notar más en tracks como Steam, una de mis canciones favoritas del disco. Por desgracia, la segunda mitad del álbum es mucho menos interesante. No solo reciclan algunos recursos, sino que hay canciones sospechosamente parecidas a otras, como Fix, otro homenaje a Cold Chamber, o Wisconsin Death Trip, la cual parece un cover no oficial de System of a Down. Con eso dicho, los guiños a otros artistas vienen desde la admiración.
Es decir, se nota que la motivación central del disco es artística, no suenan como un grupo de tipos lucrando con el sonido de moda. Por eso es un trabajo recordado con tanto cariño. Si lo comparamos con la banda promedio de metal alternativo en MTV, Static X tenía una búsqueda mucho más interesante. Sumado a esto, al tener toda esa base electrónica al estilo Prodigy o Ministry, se creaba una aura de misterio alrededor del grupo. O sea, para un adolescente de los 2000, esto era música sacada de algún antro. Ahora bien, más allá de cualquier mérito artístico, parte del éxito se debe gracias al esfuerzo de Wayne y los muchachos. No solo hicieron una gira extensa para promocionar el álbum, sino que en medio del tour, Wayne compuso lo que sería el segundo álbum de estudio, Machine, de 2001. A grandes rasgos es un disco parecido al anterior, lo cual es entendible. Desde el punto de vista comercial era una buena forma de reintroducir la banda a una nueva audiencia. Sin embargo, de acá en adelante podemos empezar a percibir ciertos patrones que irán repitiendo a lo largo de la discografía. Por ejemplo, las letras suelen ser una sucesión de palabras con pocas sílabas que solo tienen sentido si son pronunciadas a los gritos. De esta forma, la parte lírica pierde bastante peso. Podrían estar cantando en idioma sim, que sería exactamente lo mismo. Por otra parte, algunos estribillos empiezan a sonar genéricos como Black and White, donde recurren a las estereotípicas imágenes hiperoscuras de toda banda de los 2000. Después está This Is Not, uno de los singles del álbum. En este se nota que estaban intentando explotar al máximo el enojo adolescente, aunque acá no me parece una crítica tan grande. Es cierto que dentro del álbum se torna un tanto aburrido, pero en vivo debe haber sido una joya. En una línea similar podríamos incluir Structural Defect, donde hacen algo más cercano al group metal. Cabe resaltar que en este también homenajean a sus colegas como en Cold, un single bastante dramático cuyos versos son demasiado parecidos a algo que podría ser Deftones. El problema con este álbum y el anterior es que si los comparamos con bandas populares de los 2000, probablemente hayan sido una de las bandas más originales del circuito new metalero. Ahora, si los comparamos con bandas de metal industrial, no son de los proyectos más originales que nos dio el género. Sin ser un gran conocedor, me hago una idea de más o menos a quién estaban homenajeando. Por otra parte, la segunda mitad del disco se me hizo un tanto densa. Es de esos trabajos donde las canciones empiezan a sonar similares entre sí. Aún así me parece un proyecto interesante. Es un buen punto de partida para incursionar en el metal industrial. Por lo menos a mí se me hace un tanto más accesible que otros artistas con propuestas similares. Me hace acordar un poco de Evanescence, que desde una propuesta estética cercana al new metal fueron capaces de introducir a varios jóvenes al metal gótico. En lo que respecta a la parte comercial, al álbum le fue bastante bien, aunque no llegó a superar los números del debut, lo cual no fue un problema tan grande, dado que pudieron meter singles exitosos en el soundtrack de la película Resident Evil y Queen of the Damned. Paradójicamente, estos singles marcarían un periodo de decadencia en la banda, dado que el sello le sugiere de forma insistente ir en una dirección más melódica. Wayne acepta, pero el resto de los miembros no estaban del todo contentos, tan es así que Ken Shade deja la banda. En este caos creativo y humano sale Shadow Zone en 2003. Se podría decir que este disco es técnicamente new metal, o sea, no pierden por completo el sonido característico del metal industrial, pero se apoyan mucho en estribillos melódicos. Incluso vamos a encontrar algunos bajos gruberos como en Control It. Lamentablemente el disco se va diluyendo a medida que avanza el tracklist. En la segunda mitad caen en el sonido estereotípico del metal alternativo. Riffs de guitarras sencillos que conducen a un estribillo melódico con un carácter dramático, donde el narrador sufre un dolor intenso poco específico. Lo que se dice en música de la lucha libre. Y como si fuera poco, tenemos tracks como Monster, la cual debe tener la peor interpretación vocal de toda su carrera. Al igual que pasó con Machine, económicamente le fue relativamente bien, pero no para los estándares de la industria. Por eso deciden volver un poco a las raíces en lo que sería su próximo álbum de estudio, Star Award, de 2005. En líneas generales me parece un proyecto más interesante. Algunos tracks tienen carácter eufórico en los dos primeros discos, como por ejemplo The Enemy. Incluso los estribillos se sienten un tanto menos genéricos. Obviamente siguen sonando como música hecha para la lucha libre, pero al menos se siente más genuino.
Dato de color, la canción Star Award efectivamente estuvo en el soundtrack del juego SmackDown vs. Raw 2006. Casualmente es una de las mejores del disco. Con eso dicho, no es un trabajo muy interesante. Si tienen ganas de escuchar toda la discografía de Static X, les diría que lo escuchen. De lo contrario, no sé si tiene mucho sentido. Al igual que la anterior, la segunda mitad resulta tediosa gracias a tracks como Dirt House o Just In Case. No es un disco malo, pero es un proyecto para el núcleo duro de fans. La cosa cambia un poco en Cannibal de 2007, donde apuntan a un sonido más agresivo. Este es un disco rarísimo dentro de su catálogo. Lo que hacen es tomar varios elementos del thrash y el groove metal para mezclarlos con el sonido electrónico del industrial, como por ejemplo el Chemical Logic. En este hasta meten unos coros que parecen growls. Después sí hay canciones donde vuelven ese sonido medio genérico como en Destroyer. Por otra parte, los riffs de guitarra se parecen mucho entre sí. No digo que arruinen el disco, pero entiendo cómo muchos metaleros podrían sentirse estafados. De todas formas debe ser uno de sus trabajos más interesantes, si no el mejor, aunque dentro de su discografía termine siendo una curiosidad. Muchos de los elementos atractivos de este álbum desaparecen en el próximo trabajo de estudio, Cult of Static de 2009. Para mí este es el único disco malo de su discografía. Los anteriores podrían llegar a ser aburridos, pero lograban tener su encanto. En esta hasta la producción musical se siente barata. La mayoría de las canciones son estribillos poco originales acompañados por riffs sin nada de fuerza. Es evidente que las cosas no estaban bien entre los miembros y ahí es cuando deciden terminar con la banda de forma casi definitiva. Tengo entendido que Wayne en un momento quiso volver, pero el resto de los miembros se negaron, y lo que es peor, en 2014 Wayne muere producto de una sobredosis. Sacando cualquier juicio estético respecto de su carrera, fue uno de los vocalistas más icónicos de esa era y por eso se lo recuerda con tanto cariño. La discografía de Static X podría haber terminado acá, pero no. Los miembros hicieron algo tan insólito como reprochable. En 2020 lanzaron Project Regeneration. Básicamente sería Static X, pero en lugar de Wayne pusieron a un cantante anónimo con una máscara que imita la cara de Wayne. O sea, los tipos aprovecharon la muerte de Wayne para reflotar la banda y de paso profanaron su imagen pública con un imitador. Ya de por sí continuar con la banda era raro, pero el detalle de la máscara hace que no haya grises en esta situación. Si les interesa saber, sacaron 2 discos y el día de hoy siguen tocando. Por lo menos a mí este proyecto no me atrae para nada, incluso dejando de lado la parte ética. Lo único que tienen para ofrecer son hits de hace 20 años interpretados por un cosplayer. Y para ir cerrando faltaría responder la pregunta inicial. ¿Acaso son una de las mejores bandas de los 2000 o simplemente estamos nublados por la nostalgia? En lo personal no creo que tengan un gran catálogo, aunque son una de esas bandas con la cantidad suficiente de hits como para hacer un gran espectáculo en vivo, lo cual no es poca cosa, pero les faltó ir más allá como supieron hacer otras bandas como Slipknot, System of a Down o Deftones. Sin embargo, creo que a la hora de hablar del metal 2000ero son una de las bandas fundamentales para entender esta época. Supieron encontrar un balance perfecto entre el enojo adolescente heredado del grunge y la fascinación por la tecnología propia de principios de este siglo. Sin llegar a tener una discografía impecable, supieron dejar su marca y por eso 20 años después seguimos hablando de ellos. Y con eso voy a terminar este video. No sin antes agradecerle a los miembros del canal, esta gente que mensualmente hace un aporte económico para que el canal pueda existir, así como también quienes donan ahí con el botón de gracias. La verdad que todo eso ayuda un montón. También le agradezco a quienes me siguen en Blue Sky, Instagram, TikTok o cualquier red que encuentren por ahí con mi nombre. La verdad que todo eso también ayuda muchísimo. Por ahora me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.